Hola, ¿cómo están? Nos da mucho gusto recibirlos en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Qué bueno que han dispuesto su tiempo y su corazón para poder estar aquí y recibir la palabra de Dios. Y antes de pasar al tiempo de alabanza, quiero compartir con ustedes el Salmo 67. Si tienes por ahí tu Biblia, vamos a leer este salmo precioso, que es una exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Dice así el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Te invito a que cierres tus ojos, vamos a hacer una oración y vamos a disponernos a exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Padre, te damos gracias en este momento porque nos concedes el privilegio de estar reunidos a través de los medios electrónicos, Señor. Qué privilegio tan grande es exaltarte, es bendecir tu nombre, Señor. Te alabamos, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Recibe, Señor, nuestra alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y para este estudio nos acompaña nuestra hermana Laurita Ríos. Ella es directora de alabanza y va a estar dirigiendo estos preciosos cantos. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua
su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El Señor es Señor, es Señor. El Señor es Señor, es Señor. Es Señor, es Señor, es Señor. Vamos a disponer nuestro corazón ahora para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderlos recibir otra vez en este estudio expositivo del libro de Apocalipsis. Y vamos a Apocalipsis capítulo 16, versículo del 1 al 11, en un tema que se titula Las 7 copas de la ira de Dios. Las 7 copas de la ira de Dios. Ya hemos repasado el capítulo 15 con esta visión del templo, del juicio de Dios en el cielo, a punto de derramar los últimos juicios de la ira de Dios sobre la tierra. Así que vamos a leer a continuación Apocalipsis capítulo 16, versículo del 1 al 11, en este tema, repito, que se titula Las 7 copas de la ira de Dios. Dice así la palabra: Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. En el próximo estudio estaremos analizando la sexta y la séptima copa de la ira de Dios, y en este estudio nos vamos a concentrar en las primeras 5 copas. Debemos recordar, hermanos, que la palabra de Dios es el único libro en el mundo que ofrece verdadera esperanza y salvación a la humanidad perdida. Esto se debe a que la Biblia es un libro que ha sido inspirado por Dios, ha salido de la boca de Dios, utilizando instrumentos humanos, más de 40 autores que recibieron la palabra inspirada y la plasmaron en pergaminos, en vitelas y en otras
formas de escritura antiguas. Cada letra, cada palabra, cada frase y cada idea en la Biblia proviene entonces de la mente de Dios. Por esto sabemos que la Biblia es un libro sobrenatural. La palabra de Dios es infalible, es inerrante, está completa, es perfecta, es eterna y es inmutable. La Biblia no contiene errores. Si nosotros investigamos cada letra en los idiomas originales, hebreo, arameo y griego, esas letras de los autógrafos fueron inspiradas por Dios y por lo tanto no tienen errores. Tampoco las doctrinas de la Biblia se contradicen. Las enseñanzas del Antiguo Testamento en contra de las enseñanzas del Nuevo Testamento están en completa armonía. No hay contradicciones en la Biblia. No necesitamos nada más que la Biblia para conocer a Dios y ser salvos. En las páginas de la Biblia encontramos palabras de aliento, palabras de consuelo, de paz, de bondad, de gozo y de salvación. A través de las páginas de la Biblia podemos conocer el carácter de Dios, podemos saber quién es Dios, quién es su Hijo Jesucristo, quién es el Espíritu Santo y podernos adentrar en la historia de la redención de Dios. Cuando leemos la Biblia, los cristianos nos sentimos seguros porque sabemos que estamos en los brazos de nuestro Padre Celestial y que sus promesas son fieles y verdaderas y que tenemos una herencia en el cielo, una vida eterna con Dios. Aunque la Biblia es un libro lleno de esperanza, también es un libro de juicio. Y esto es debido a que Dios ama la justicia. Si Dios ama la justicia, entonces debe aborrecer necesariamente la injusticia. Si Dios ama la fe, entonces debe aborrecer la incredulidad. Dios no puede amar la verdad a menos que aborrezca la mentira. Dios no puede amar la bondad a menos que aborrezca la maldad. Dios no puede recompensar a ninguno de sus hijos con la vida eterna y el perdón de pecados, a menos que castigue a quienes no son sus hijos y quienes lo hayan rechazado a Él y a su Hijo Jesucristo. Así que la Biblia es enfática al declarar estas profundas verdades. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 36. Juan 3, 36, versión Reina Valera. La Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que si tú tienes a Cristo como Señor y Salvador, la Escritura declara que tú tienes vida eterna. Pero si tú te rehusas creer en el Hijo de Dios y decides creer en otras filosofías, en falsas religiones, entonces la ira de Dios vendrá sobre tu vida un día. Muy bien, después del derramamiento de los juicios de los sellos y de las trompetas que ya estudiamos en los capítulos anteriores del libro del Apocalipsis, ocurre el terrible juicio de las 7 copas de la ira de Dios. Este juicio va a ser un juicio corto, va a durar pocos días, pocas semanas tal vez, va a ser intempestivo y caerá sobre toda la humanidad que rechazó el bendito mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. Inmediatamente después del juicio de las 7 copas, justamente cuando comienza a caer la 7ª copa sobre el mundo, es cuando aparece el Señor Jesucristo en las nubes, en su segunda venida, para pelear contra las naciones de la tierra en la batalla de Armagedón, que la estudiaremos en la próxima clase. Los capítulos 17 y 18 son un paréntesis entre el capítulo 16 y el 19, entre el juicio de las copas y la segunda venida de Cristo. Entonces, en el capítulo 17 y 18 estaremos estudiando la destrucción de la Babilonia religiosa, la gran ramera en el capítulo 17, y también la destrucción de la Babilonia política del anticristo en el capítulo 18.
Así que el capítulo 17 y 18 regresan un poquito al pasado, son un paréntesis que nos describen los acontecimientos que ocurrirán justo antes del derramamiento de las copas de la ira de Dios, para después regresar al capítulo 19 en la segunda venida del Señor Jesucristo. Los juicios de las 7 copas son más severos que los juicios anteriores. Acuérdense que los juicios de los sellos, de las trompetas y de las copas ocurren en forma cronológica, no son de manera simultánea. Primero ocurren los juicios de los sellos, los 7 sellos. El 7º sello desencadena los juicios de las 7 trompetas que suben en intensidad, y la 7ª trompeta desencadena los juicios de las 7 copas, que son mucho más severos que los juicios que ya estudiamos anteriormente. Y es importante comprender que Dios de ninguna manera será injusto al juzgar así a los pecadores. ¿Por qué razón Dios no va a ser injusto al derramar estos juicios tan terribles? Porque Dios anteriormente ya les había ofrecido salvación una y otra vez. Primero lo hizo a través de la predicación de los 144,000 evangelistas judíos. Después Dios levanta a los 2 testigos en Apocalipsis 11 que predican una vez más el mensaje del Evangelio para todo el mundo. Y por si fuera poco, en Apocalipsis 14, ya lo estudiamos también, hay un ángel que recorre toda la atmósfera terrestre predicando el Evangelio en todos los idiomas y dialectos posibles, conocidos en el planeta Tierra. Este ángel predicará el Evangelio a todas las personas. Así que nadie quedará sin haber escuchado el Evangelio. Todos serán responsables de tomar una decisión después de haber escuchado el Evangelio de la gracia de Dios. Es por eso que cuando tú escuchas el Evangelio hay una responsabilidad implícita al escucharlo. Tú debes tomar una decisión si vas a aceptar a Jesucristo y su mensaje de salvación y de gracia, o vas a rechazarlo para siempre. Así que la humanidad pecadora rechazará en su gran mayoría el mensaje glorioso del Evangelio de la gracia de Dios, y por esta razón el Señor derramará estos 7 juicios terribles sobre el planeta Tierra. Y antes de entrar en materia, es importante también señalar que estos 7 juicios tuvieron sus precursores en otros 2 conjuntos de plagas anteriores en la Biblia. Las plagas que Dios trajo sobre Egipto, en Éxodo capítulo 7 hasta el capítulo 12, y también los juicios de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 hasta el capítulo 11, son juicios que preceden los juicios de las copas y que son sus precursores porque tienen muchas cosas en común. Los juicios de las 10 plagas de Egipto, los juicios de las 7 trompetas se parecen bastante a los juicios de las 7 copas, aunque también tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, las plagas de Egipto solo afectaron a aquel país, trajeron juicios locales y destrucciones solamente sobre el territorio de Egipto y sobre el río Nilo. Esta plaga de Egipto incluyó granizos, tinieblas, agua convertida en sangre del Nilo y una invasión del oriente de langostas que Dios envió sobre Egipto. Las plagas de las 7 trompetas de Apocalipsis 8 hasta el 11 destruyeron solamente la tercera parte del mar, la tercera parte de los ríos que traían agua potable sobre la tierra. Pero estas plagas de las trompetas también incluyeron granizo, tinieblas, agua convertida en sangre y una invasión de demonios terribles del oriente. Y las plagas finales de las copas que vamos a estudiar a continuación van a afectar no solamente Egipto, no solamente la tercera parte de los mares y los ríos, sino que estas plagas son de intensidad mucho más grande. Van a afectar todo el mundo. Y también, al igual que las 2 anteriores, incluirán granizo, tinieblas, agua convertida en sangre y una invasión del oriente de los ejércitos de la Confederación de China y de sus aliados que vendrán para
pelear contra el Cordero en la batalla de Armagedón. Así que estas plagas no son nuevas, tenían precursores en las plagas de Egipto y en las plagas de las 7 trompetas que ya estudiamos. Vamos a adentrarnos pues a Apocalipsis capítulo 16, vean el versículo 1 por favor. Apocalipsis 16:1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Juan escucha esta gran voz desde el templo del cielo. Recuerden, la clase pasada estuvimos estudiando claramente el templo del juicio de Dios en el cielo. Y este fenómeno de que Juan escuchara las voces de Dios principalmente o de ángeles es un fenómeno que ocurre más o menos unas 20 veces en Apocalipsis. 20 veces dice Juan que escuchó una gran voz. En este caso, el capítulo 16, esta gran voz es sin duda la voz de Dios. ¿Por qué sabemos que es la voz de Dios? Porque en el capítulo 15, versículo 8, dice que el templo se llenó de humo y nadie pudo entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que no hay nadie en el templo más que el Señor Dios Todopoderoso. Así que la voz de Apocalipsis 16:1 es sin duda la voz de Dios. Y esta poderosa voz de juicio de parte de Dios nos recuerda las palabras en Isaías capítulo 66, verso 6. Isaías 66, 6 dice: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. El profeta Isaías pareciera que está viendo anticipadamente lo que va a ocurrir en Apocalipsis 16 y dice: voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Y esta gran voz de Dios le dice a los 7 ángeles, versículo 1, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Vayan y derramen sobre la tierra, sobre el planeta, las 7 copas de la ira de Dios. Vamos a estudiar a continuación las primeras 5 copas. Vamos al versículo 2, vamos a estudiar la primera copa de la ira de Dios. Dice así el verso 2: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. De modo rápido, de modo obediente, este primer ángel obedece la voz de Dios y trae su copa sobre la tierra para derramarla sobre la tierra. Recordemos que en el capítulo 15 estudiamos que estas copas no son vasos profundos, no es una copa que pueda contener una gran cantidad de líquido y que pueda ser vertida poco a poco, sino que estas copas, la palabra copa aquí en el original griego, está describiendo un platillo poco profundo que se vierte rápidamente, vertiginosamente, intempestivamente sobre la tierra. Así que esa es la palabra copa, es importante porque esto nos revela que estos juicios caerán de manera intempestiva, rápida, imprevista, ¿sí? Y vertiginosamente sobre la tierra. ¿Qué es lo que contiene esta primera copa de la ira de Dios que fue derramada sobre todo el planeta? Una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. La palabra úlcera, si quieres escribirla, es la palabra griega elkos, con acento en la E y K, elkos. Y esta palabra es de la cual se deriva la palabra española úlcera. Elkos, de ahí se transformó en una palabra latina y de esa palabra latina se deriva la palabra española úlcera. Y se refiere a una herida tremenda, espantosa, inflamada y supurante. Aquí la Biblia nos dice que esta úlcera era también maligna y pestilente. Kakos y poneros en el griego. Kakos, maligna, poneros, pestilente. Así que usadas en conjunto estas palabras describen una herida, una úlcera malvada, maldita, enferma, supurante, dolorosa, incurable,
que Dios enviará sobre todos aquellos que no quisieron reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Esta úlcera nos recuerda las úlceras que afectaron a los egipcios. En el libro del Éxodo capítulo 9, versículo del 8 al 11, vino esta plaga terrible sobre Egipto de las úlceras, un sarpullido espantoso. Éxodo 9, versículo 8 al 11, dice así: Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Así que esta plaga fue terrible sobre Egipto. Todos los egipcios terminaron llenos de estas úlceras malignas, de este sarpullido terrible, y algo parecido ocurrirá en esta primera copa de la ira de Dios sobre todos los habitantes incrédulos del planeta Tierra. Lo que es maravilloso es saber que Dios guardará a su pueblo, Dios guardará a sus escogidos, aquellos que se conviertan en la tribulación, y estas úlceras no afectarán a los creyentes cuyos nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así que como la nación de Israel en la tierra de Gosén, donde nadie podía dañarlos, nadie podía afectarlos, tampoco podrán verse afectados los creyentes del tiempo de la tribulación. Solamente se verán afectados aquellos que tengan la marca de la bestia. Recuerdan en Apocalipsis 3, esta marca de la bestia es el número 666, que será impreso o grabado de alguna manera, quizá electrónica, en la mano derecha o en la frente de todos los adoradores de la bestia. Y Dios ya había advertido acerca de las consecuencias de adorar a Satanás, de adorar a la bestia. Dios no está enviando este juicio de una manera injusta, terrible, escandalosa. No, Dios ya les había advertido. Aquellos que adorasen a la bestia y a su imagen tendrían que padecer todos estos juicios terribles. Acompáñenme por favor a Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 11, para repasar esta advertencia de Dios. Apocalipsis 14, del 9 al 11, es el pasaje donde aparecen estos tres ángeles, y el tercero de ellos los siguió, dice Apocalipsis 14, 9, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Esto es impresionante, porque aquí Dios, a través de este ángel, ya les había advertido a los habitantes del planeta: si ustedes deciden adorar a la bestia y adorar a su imagen y dejan que les impriman esta marca en la mano derecha o en la frente, desde luego en el tiempo de la tribulación, ustedes estarán condenados a beber el vino de la ira de Dios y no tendrán reposo ni de noche ni de día en el infierno, porque su tormento sube por los siglos de los siglos. Y la misma advertencia nos hace Dios el día de hoy. Millones de personas en este planeta son adoradores de Satanás, son adoradores de la bestia y de su imagen. Adoran el dinero, adoran los ídolos, se adoran a sí mismos, adoran la ciencia, adoran las artes, han exaltado la religión a un nivel de un ídolo delante del cual se postran y lo sirven. Y esas personas van rumbo a ser atormentados con fuego y azufre
delante de los santos ángeles y del Cordero, a menos que se arrepientan. Así que esta advertencia de Apocalipsis 14 nos describe a estas personas adoradoras de la bestia y de su imagen que terminarán en el infierno. Sin embargo, la advertencia o el derramamiento de la primera copa no habla acerca del infierno, no es un juicio eterno, sino que es un juicio temporal con estas úlceras malignas, terribles y pestilentes. Yo creo que no podemos imaginar ni siquiera cómo será posible que más de 3 o 4 mil millones de personas queden intempestivamente atacadas por estas úlceras malignas y pestilentes en todo su cuerpo, y no habrá forma de que puedan ser sanados. Vamos a revisar la segunda copa de la ira de Dios, Apocalipsis 16:3. Apocalipsis 16:3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Antes de que las úlceras puedan ni siquiera comenzar a sanarse, el segundo ángel derramará su copa sobre el mar. Este castigo es similar al de la primera plaga en Egipto. Vamos a Éxodo capítulo 7, verso 20 y 21. Ustedes recordarán esta primera plaga. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Éxodo 7, 20 y 21. Dice: Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Toda el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Este juicio de Egipto fue local, fue solamente en la tierra de Egipto y en el río Nilo en toda su extensión. Pero el juicio de la segunda copa será mucho más aterrador, porque va a incluir todos los mares del mundo. Este juicio de la segunda copa se parece bastante también al juicio de la segunda trompeta de Apocalipsis 8, versículo 8 y 9. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, Apocalipsis 8, 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Así que en los juicios de las trompetas, específicamente en la segunda trompeta, esta gran montaña desciende desde el cielo, se precipita al mar, y la tercera parte del mar se convierte en sangre. Así que en los juicios de la segunda copa no será el río Nilo, no será solamente la tercera parte de los mares, sino que todos los mares, todas las aguas del mar se convertirán en sangre como de muerto. Algunos han pensado que esto tal vez se deba a la famosa marea roja, a la muerte absoluta, completa de los seres marinos, de las ballenas, de los delfines, y al morir o derramar su sangre en el mar se convierta el mar en sangre o se tiña de rojo. Pero eso es completamente imposible, porque la sangre de unos pocos cientos de miles de ballenas y de peces no podrían teñir de rojo todas las aguas de todos los mares del mundo. Esto es un milagro que Dios va a hacer, como ocurrió en el tiempo de Egipto o como ocurrirá en la segunda trompeta. Esto será un milagro de Dios. Y debemos recordar que los océanos cubren un 70% de la superficie terrestre. Así que los efectos de este juicio serán completamente devastadores para todo el planeta. Se romperá el equilibrio ecológico, morirán todos los peces, todos los seres vivientes, todos los arrecifes de coral, todas las ballenas, todos los delfines, etcétera, etcétera, morirán, y esto traerá una consecuencia catastrófica, porque ya no podrá haber alimento del mar. Se acabó la pesca.
disminuirá la producción de oxígeno que proviene del mar, ya no habrá ninguna posibilidad de obtener alimento del mar y además la pestilencia producida por la sangre coagulada como la de un muerto tendrá alcances mundiales, provocando desastres ecológicos y toda clase de enfermedades. Así que los océanos, el Océano Pacífico, el Mar Adriático, el Océano Atlántico, el Golfo de México, todos los océanos del mundo se convertirán en una masa de sangre oscura y coagulada. El hedor de los cuerpos muertos en descomposición de todo ser vivo que había en el mar será inimaginable. Hay un comentarista que se llama Henry Morris, un gran teólogo, que escribe acerca de este versículo lo siguiente: en este océano tóxico nada podrá sobrevivir, y pronto todos los miles de millones de peces, reptiles marinos y la innumerable variedad de invertebrados marinos perecerán, envenenando de esta manera aún más los océanos y contaminando las costas del mundo. Los océanos habrán terminado su función de siempre en la economía de la tierra y dejarán de existir. De la misma forma en que Dios había creado todo ser viviente en las aguas, en Génesis 1:21, ahora todos los seres vivientes del mar morirán. Este juicio en la segunda copa es terrible, es espantoso. Nos hace pensar en la belleza del mar, en la belleza de los seres vivos que Dios creó en Génesis capítulo 1, y cómo debido al pecado exacerbado de la raza humana, los mares estarán condenados a morir, a ser destrozados. Vamos a investigar qué ocurre en la tercera copa de la ira de Dios, Apocalipsis 16, versículo 4 al 7. Apocalipsis 16, del 4 al 7, dice así: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Lo que le sucedió en los juicios del Éxodo al río Nilo, ahora le sucede a todos los suministros de agua dulce en el mundo. Esta tercera copa convierte en sangre a todos los ríos, los lagos, las lagunas y los ojos de agua y los pozos subterráneos en todo el planeta Tierra. Esto será un golpe catastrófico para la humanidad caída. Para el momento en que ocurra este juicio de la tercera copa, el agua potable en el planeta Tierra ya había disminuido enormemente. Se va a ver limitada por varias razones. En primer lugar, porque el juicio de la tercera trompeta en Apocalipsis 8, del 10 al 11, envenenó ya la tercera parte del agua dulce. La tercera parte del agua potable en el planeta Tierra queda envenenada en la tercera trompeta. Además, en Apocalipsis 11:6, los dos testigos tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Entonces, estos dos testigos habrán convertido una buena parte del suministro de agua potable en sangre. Y por si fuera poco, los 4 ángeles que aparecen en Apocalipsis tendrán poder para refrenar temporalmente los vientos en la tierra. En Apocalipsis 7:1 aparecen 4 ángeles que refrenan los vientos en la tierra, y esto desde luego también causará sequía en todo el planeta. Sin viento para mover las nubes no podrán traer el agua de los mares ni vaciar en la tierra a través de la lluvia. No habrá lluvia, o al menos disminuirá considerablemente la lluvia. Así que imagínense, los ríos convertidos en ajenjo, en envenenados, la tercera parte de los ríos, lagos, lagunas y ríos submarinos, o subterráneos, perdón. También los 2 testigos provocando una sequía brutal, y los 4 ángeles de Apocalipsis 7 deteniendo los vientos. Ya prácticamente no habrá agua potable en el mundo. Y después vendrá el juicio de esta tercera copa, que, ¿verdad?, es vertida sobre todas las aguas y las fuentes de las aguas, y todas se convierten en sangre. Así que las personas que vayan al mar van a encontrar sangre putrefacta. Las personas que vayan a un río, sangre podrida. Las personas que quieran hacer un pozo para sacar agua, para tomar, para curarse las heridas supurantes, van a encontrar sangre putrefacta en los ríos subterráneos.
La destrucción del agua potable en el planeta Tierra traerá consecuencias gravísimas para la humanidad. No habrá forma de tomar agua fresca, no habrá modo de limpiarse las úlceras malignas provocadas en la primera copa por la ausencia de agua, no habrá agua para ningún sistema de enfriamiento en automóviles o en equipo, ¿verdad?, de refrigeración, porque después en la cuarta copa vamos a ver cómo se eleva la temperatura del planeta Tierra de una manera terrible. Así que la escena es tan terrible, tan espantosa, que las personas van a comenzar a preguntarse cómo un Dios compasivo, cómo un Dios misericordioso, cómo un Dios lleno de amor puede enviar estos juicios. Y es la misma pregunta que se preguntan actualmente muchas personas. ¿Por qué ese Dios del que habla la Biblia, que es un Dios de amor, de bondad, de misericordia, de salvación, por qué Él permite la maldad en el mundo? ¿Por qué Él permite esos juicios tan terribles en la tierra? Y entonces, ante esta pregunta que seguramente se harán las personas en la tierra, aparece un pequeño paréntesis en el versículo 5 y en el versículo 6 que explica por qué el Dios bueno, maravilloso, misericordioso de la Biblia está enviando estos juicios. Vean el versículo 5, Apocalipsis 16, 5. Dice: oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Aquí en este paréntesis del versículo 5 aparece un ángel que se le llama el ángel de las aguas, de forma muy apropiada, porque estamos hablando de los juicios de Dios sobre las aguas. Así que este ángel parece que está asignado de alguna manera a las aguas y está encargado de defender los justos juicios de Dios. ¿Qué dice este ángel? Justo eres, oh Señor, el que eras y el que eres ahora. En primer lugar, el ángel nos está hablando de la justicia de Dios. La justicia de Dios es el atributo por medio del cual Dios le dará a cada ser angélico y a cada ser humano lo que le corresponde. Dios nunca se equivoca en sus juicios. Escucha esto: Dios jamás exonerará a los culpables. Dios jamás castigará a los inocentes. Dios jamás emitirá un juicio erróneo para nadie. ¿Por qué razón? Porque Dios es perfecto en justicia. Así que estos juicios de las copas son juicios justos sobre la humanidad pecadora. Y aunque los pecadores levanten los ojos al cielo y digan: ¿por qué estás enviando estas úlceras? ¿Por qué estás permitiendo que los mares se conviertan en sangre? ¿Por qué los ríos ahora se convierten también en sangre? No tenemos agua potable. ¿Eres un Dios injusto? Dios les callará la boca, porque ellos rechazaron el mensaje del Evangelio y ahora tendrán que pagar por sus pecados. En la Biblia hay varios pasajes que describen la justicia de Dios, pero uno de los más hermosos lo encontramos en el Salmo 7. Te invito por favor que me acompañes en esta lectura, en el Salmo 7, versículo 8 en adelante. Salmo 7, versículo 8, dice así: Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Escuchen el versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Verso 14. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá.
su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová, el Altísimo. Así que a Dios nadie se le va a escapar. Dios le dará su merecido a los impíos. Esto es una realidad en la Biblia, hermanos, que tenemos que entender. Dios castigará a los secuestradores, a los asesinos, a los ladrones, a los corruptos, a todos los que han robado en el gobierno, en las empresas. Dios va a darles su merecido, porque Dios es justo. Y no habrá manera que ellos levanten su dedo en contra de Dios acusándolo de injusticia, porque ellos simplemente están cosechando lo que sembraron. Nadie se va a burlar de Dios. Regresamos a Apocalipsis capítulo 16, porque este ángel no solamente vindica o defiende la justicia de Dios, sino que también en el versículo 5, este ángel dice: oh Señor, tú eres el que eres y el que serás. El que eres y el que serás. Aquí el ángel está declarando la eternidad de Dios. Dios es el único ser en el universo capaz de juzgar a todas las personas y a todos los entes morales, porque Él es el único que ha existido en sí mismo desde la eternidad pasada. Dios no tiene principio, Dios no tiene final, Dios ha existido desde la eternidad pasada, existe en la eternidad presente y existirá en la eternidad futura. En Apocalipsis 1:4 dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz del que es, del que era y del que ha de venir. Se está refiriendo al Señor Jesucristo. Apocalipsis 1:8, Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en Apocalipsis 4, verso 8, dice: los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de noche y de día de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Así que Dios es el único ser de todo el universo capaz de juzgar a todas las personas y a todos los agentes morales, ya sean ángeles o seres humanos, porque Él es eterno. Él tiene toda la información. Ninguno de nosotros la tenemos. Dios tiene toda la información para juzgar a cada persona. Y este ángel en Apocalipsis 16:5 no solamente vindica a Dios por su justicia y por su eternidad, sino que también porque Él es santo. El santo, dice el versículo 5, porque has juzgado estas cosas. El ángel de las aguas declara la santidad de Dios. Y la santidad de Dios tiene que ver con que Él es el único ser autoexistente del universo. Él es el creador de todas las cosas. La santidad de Dios lo separa del pecado y lo separa de todos los demás seres que existen en el universo, porque esos seres fueron creados por Dios. La palabra santo es la palabra hebrea kadosh en hebreo y la palabra agios en el griego, si quieres apuntarlas, y significan simplemente separado, separado. Dios está separado del pecado, separado de su propia creación, y Dios es el único ser autoexistente que no tiene origen, ni principio, ni final. De manera que las personas que reciban estos juicios, aborrecedoras de Cristo y de Dios, llevarán en sus almas una terrible culpa por haber rechazado el Evangelio y por haber también amenazado y asesinado a los creyentes de la tribulación. Vean el versículo 6, Apocalipsis 16:6, dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Estas personas en su gran maldad comenzarán a perseguir a nuestros hermanos, comenzarán a asesinar cristianos, blasfemando de Dios, todavía se atreverán a levantar la mano en contra de Dios para culpar a Dios, y por esa razón este ángel que aparece en Apocalipsis 16 dice:
Tú les has dado, Señor, a beber sangre, porque ellos derramaron sangre, ellos lo merecen. Y esto nos revela también que en la tremenda desesperación de los impíos y de los incrédulos por falta de agua potable en el tiempo de la tribulación, no les va a quedar otra opción más que ir ahí a los ríos y comenzar a beber la sangre putrefacta de los ríos. Esto traerá una tremenda necesidad en ellos de hidratarse y de limpiarse sus heridos, y no lo podrán hacer. Así que, amados hermanos, si Dios es el juez justo, si Él es santo y si Él es eterno, deja que Dios se haga cargo de tus problemas, deja que Dios se haga cargo de tus enemigos. Él les dará lo que merecen. Nunca busques tu venganza. Nunca cobres lo que te han hecho. Nunca sientas ese deseo iracundo, pecaminoso, de vengarte de las injusticias que has sufrido en esta vida. En este mundo estamos rodeados de injusticia. Es un mundo de injusticia. Entonces, nunca te vengues de tus opresores. En Romanos capítulo 12, versículo 19 al 21, versión Reina Valera 60, dice así: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. No te vengues entonces. Deja lugar a la ira de Dios. No seas vencido de lo malo, vence con el bien al mal. Si tu enemigo tiene hambre, ayúdalo, apóyalo, ora por ellos. Tu jefe del trabajo está abusando de ti, te quiere sacar de la oficina, te está haciendo la vida difícil, complicada, ora por él, perdónalo, bendícelo. Hazle un regalo ahora en esta Navidad, regálale una Biblia. Y Dios se encargará de tu asunto. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 16, versículo 7. Dice: también oí a otro, esto se refiere a otro ángel, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Otra vez este ángel declara la verdad, la veracidad de los juicios de Dios. Y esto se declara por toda la Escritura, la justicia verdadera y santa de Dios. Vamos ahora a analizar la cuarta copa. Vean el versículo 8 y 9. Aquí aparece la cuarta copa de la ira de Dios. Dice Apocalipsis 16, 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. A diferencia de los tres ángeles anteriores que han derramado sus copas sobre la tierra, este cuarto ángel derrama su copa sobre el sol. Nuestro astro mayor, el sol, que desde el cuarto día de la creación ha dado su luz y su calor al mundo, en ese entonces se convertirá en un asediante asesino. El calor del sol en los tiempos de la tribulación va a sobrepasar cualquier temperatura registrada sobre la superficie del planeta Tierra, de tal manera que su calor hará quemar a los hombres con fuego. Impresionante. Los termómetros en el tiempo de la tribulación, en el derramamiento de la cuarta copa, registrarán temperaturas tal vez de 60, 70, 80 grados centígrados, de tal manera que traerá muerte a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Imagínense, sin las aguas de los océanos, las aguas de los ríos, el agua potable convertida en sangre, ellos bebiendo sangre como un juicio de Dios por su maldad, por su pecado, por sus inmoralidades, por sus asesinatos, entonces también el sol comenzará a deshidratarlos y a quemarlos. Este terrible juicio nos recuerda las palabras del profeta Isaías
en el capítulo 24, versículo del 4 al 9. Isaías 24, del 4 al 9, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Isaías 24, 4, la tierra está de duelo y se seca, el suelo se consume y se marchita, hasta los mejores habitantes de la tierra se consumen. La tierra sufre por los pecados de sus habitantes, porque han torcido las instrucciones de Dios, han violado sus leyes y quebrantado su pacto eterno. Por lo tanto, una maldición consume la tierra. Sus habitantes tienen que pagar el precio por su pecado, dice Isaías 24, 6. Los habitantes de la tierra tendrán que pagar el precio por su pecado. El fuego los destruye y solo unos cuantos quedan con vida. Las vides se marchitan y no hay vino nuevo. Todos los parranderos suspiran y se lamentan. Se ha callado el alegre sonido de las panderetas. Ya no se escuchan las felices alegrías y gritos de celebración, y las melodiosas cuerdas del arpa están silenciosas. Se han acabado los placeres del vino y del canto. Las bebidas alcohólicas se vuelven amargas en la boca. Isaías 24, del 4 al 9, Nueva Traducción Viviente, creo que describe perfectamente lo que va a pasar en el juicio de la cuarta copa. Todas las fiestas, las fornicaciones, toda la parnafernalia de la borrachera, del alcohol, de la inmoralidad sexual, todo eso se va a terminar porque el fuego comenzará a destruir literalmente la vida de millones de personas. Debemos considerar también aquí en la cuarta copa que debido al calor que penetre desde el Sol al planeta Tierra, habrá otra consecuencia, y esta consecuencia será el derretimiento de los cascos polares, que ya estamos viendo esto actualmente como un pequeño preludio de lo que vendrá en la tribulación. El agua de los océanos inundará las regiones costeras del mundo, trayendo muerte y destrucción a los habitantes de todas las costas, con el agua podrida, convertida en sangre del mar, como ya lo vimos. Así que la costa de California, las costas del este y oeste de Estados Unidos, las costas mexicanas de todas las ciudades que se encuentran en las costas de Sudamérica, de Europa, de Asia, de Oceanía, etcétera, serán inundadas. Tal vez el nivel del mar suba 3, 4, 5 metros con agua contaminada, convertida en sangre. Y lo más triste de todo esto, lo vemos en el versículo 9, Apocalipsis 16, 9. Los hombres se quemaron con el gran calor y en vez de arrepentirse o caer de rodillas delante del Dios Todopoderoso reconociendo su maldad, sus pecados, su idolatría, su homosexualidad, etc., dice tristemente el versículo 9 que blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No habrá arrepentimiento. Ellos amarán tanto su pecado, tanto su dinero, amarán tanto sus pecados sexuales y estarán tan engañados por el diablo que no se arrepentirán. Impresionante el nivel de maldad en el corazón de los seres humanos. Y el mundo está igual actualmente, por eso sabemos que estos juicios ya están muy cercanos, hermanos. La iglesia será arrebatada y comenzará este tiempo de tribulación muy pronto, que durará 7 años. Y los habitantes del planeta están iguales actualmente. Les predicamos el Evangelio, les anunciamos el Evangelio de Cristo, les demostramos claramente que están en problemas con Dios, que están bajo la ira de Dios y no quieren dejar sus borracheras, no quieren dejar a sus amantes, no quieren dejar el pecado, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, dice Juan capítulo 3. Vamos a terminar este estudio con la quinta copa de la ira de Dios. Versículo 10 y 11, Apocalipsis 16, 10 y 11. Dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Así como ocurrió en Egipto en Éxodo capítulo 10, Dios aumentará el intenso sufrimiento del mundo, haciendo desaparecer la luz. Este quinto ángel derramará su copa
sobre el trono de la bestia, y todo el reino de la bestia, que es el anticristo, se cubrirá de tinieblas. Algunos teólogos piensan que estas tinieblas vendrán solamente sobre la ciudad capital del trono de la bestia, que será Babilonia, pero otros piensan que será sobre todo su reino. Y esta segunda postura es la más adecuada. Es mejor ver este juicio como viniendo sobre toda la tierra, porque toda la tierra será el reino mundial del anticristo. Será impresionante ver cómo la bestia quedará tan indefensa ante el poder de Dios como todos los demás. La bestia, que es el anticristo, no podrá detener los juicios de los sellos, ni de las trompetas, ni de las copas. Quedará sin agua potable, quedará llena de estos juicios también, de las úlceras, y quedará indefensa al ver cómo el gran poder de Dios cubre de tinieblas todo el planeta Tierra. Esto también lo vieron los profetas del Antiguo Testamento en varias ocasiones. Por ejemplo, en Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15, Nueva Versión Internacional, Sofonías 1, 14 y 15, dice: ya se acerca el gran día del Señor, a toda prisa se acerca. El estruendo del día del Señor será amargo, y aún el más valiente gritará. Día de ira será aquel día, día de acoso y de angustia, día de devastación y ruina, día de tinieblas y penumbra, día de niebla y densos nubarrones. Así que de alguna manera el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, y tinieblas caerán sobre todo el planeta Tierra. El Señor Jesucristo también profetizó lo mismo en Marcos 13:24. Dice: después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Un comentarista dice que el efecto acumulativo de la dolorosa úlcera, de las dolorosas úlceras, los océanos contaminados, la falta de agua potable, el intenso calor y todo rodeado de tinieblas, traerá una espantosa miseria sobre la raza humana. Sin embargo, increíblemente, los hombres del mundo, malvados e incrédulos, aún no querrán arrepentirse. Juan nos dice que ellos morderán de dolor sus lenguas, versículo 10. Literalmente en el griego dice que siguieron masticando sus lenguas por el más intenso e intolerable dolor que ellos experimentarán por la falta de alimentos y de agua. La gente comenzará a comerse a sí misma sus propias lenguas, y además blasfemarán contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras provocadas por el intenso calor del sol y por el efecto de las plagas anteriores. Comenzarán a blasfemar, a insultar a Dios, pero no se arrepentirán de sus obras, dice el versículo 11. Los pecadores no harán caso del llamado de Dios, no querrán arrepentirse, no se les dará la gana caer de rodillas con un corazón contrito y humillado, y esto provocará los juicios más severos de todos, que estudiaremos la próxima clase en la sexta y la séptima copa de la ira de Dios. Yo espero que estos estudios sean de bendición para ustedes y que hagamos conciencia de que estos juicios vienen pronto, hermanos. Estas profecías están escritas en la Biblia. Y si todas las demás profecías que ya se han cumplido en el pasado, al pie de la letra, han venido de Dios, estas profecías también vienen de Dios y también se van a cumplir muy pronto. Si tú no conoces a Cristo, yo te invito a que te arrepientas, porque los juicios de Dios vienen muy pronto sobre este planeta. Oremos. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra, porque hemos aprendido el día de hoy que tú eres un Dios justo, que eres un Dios eterno, que eres un Dios santo. Y Señor, solamente tú puedes juzgar a este mundo pecador. Solamente tú le darás su merecido a cada persona, a cada ángel que se rebeló en contra de ti.
porque también tú juzgarás a los ángeles. Señor, perdona nuestros pecados y nuestra maldad. Nosotros queremos reconocer tu santidad, pero también tu justicia. Reconocemos tu misericordia, pero también tu juicio. Reconocemos tu perdón tan grande que tenemos en tu Hijo Jesucristo, pero también reconocemos el castigo que vendrá sobre este mundo pecador. Señor, ten misericordia de cada habitante del planeta Tierra. La mayoría de la humanidad no te conoce, Señor, ni quiere conocerte, Señor. Al contrario, blasfeman de ti, se burlan de ti, Señor, se ríen de tus mandamientos y de tu palabra y de tus profecías, Señor. Ten misericordia de ellos. Dales una oportunidad de salvación, Señor. Que este evangelio, Señor, pueda llegar a sus oídos, Señor. E incluso oramos por los habitantes del planeta en los tiempos y en los días del juicio y de la tribulación, del gran día de Jehová, Señor, que está a punto de venir. Oramos que tú les reveles tu palabra, que les reveles tu evangelio, Señor. Que pueda haber salvación en esas horas oscuras en la historia de la humanidad, Señor. Y gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad a nosotros, antes de la tribulación, en el tiempo de la iglesia, de predicar este bendito evangelio, que hay salvación y perdón de pecados en la sangre de tu Hijo Jesucristo, a quien damos toda la gloria y la honra. En su nombre precioso oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por haber escuchado y nos vemos la próxima clase para estudiar la sexta y la séptima copa de la ira de Dios. Que Dios les bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación